Vamos a realizar una falda folclórica. Las únicas medidas que necesitamos es la cintura y el largo de la falda, hasta donde va a estar. Esta falda va a estar desde la cintura, más abajo de la rodilla, hasta el muslo, entre el tobillo y la rodilla a la mitad. Y las medidas a quien le tomé fueron 58 centímetros de cintura y de largo 52 centímetros. Es para una niña. Esas son las medidas que necesitamos. Ahora, esa falda, como está en la fotografía, tiene un olán abajo. Por lo tanto, necesitamos nosotros tomar, miren, esa falda es como esta. Si ustedes observan, pues ahí tiene un olán abajo. Esta es la cintura. Y el largo de aquí hacia acá, en la medida que les dije, son 52 de largo, desde aquí hasta aquí. Pero, como le vamos a poner este pequeño olán, le tenemos que reducir esto. Esta parte mide 14 centímetros, perdón, de aquí a aquí mide 14 centímetros. Por lo tanto, a los 52 de largo le vamos a quitar los 14 de aquí, que nos vienen quedando 38 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer la falda azul de 38 centímetros de aquí a aquí. 38 centímetros. Más los 14 van a ser los 52, el total de largo de la falda que necesitamos. Si usted no va a hacer esto, pues tiene que tomar el largo que es. Los 52 tiene que medir de aquí a aquí. Vuelvo a repetir, en mi caso yo solamente voy a medir 38 porque voy a agregarle un pedazo más para que agregue los 52. El primer paso es tomar un pedazo de tela. Siempre tenemos que tomar en cuenta el ancho de la tela, lo ancho. ¿Qué tan ancho debe de ser? Pues la mayoría de las telas tiene 1,50 de ancho. Y lo más recomendable es que compremos de ese tipo de telas, de 1,50 de ancho. Esto es lo ancho, 1,50. Para que les quepa, porque la falda va a ser doble ancho. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es esta tela la vamos a cortar a la mitad. La vamos a medir a la mitad, perdón, medir a la mitad. De esta forma. Como está cortada chueca, pues no agarra muy bien, pero se mide a la mitad. Ahí está, medida a la mitad. Después que la tenemos medida a la mitad, vamos a colocarla de tal forma que nos dé acá esta parte pues bien derechita, la parte donde está el corte bien. Si está cortado chueco, pues hay que cortarle derecho, ¿no? La juntamos, ahí está partida ya a la mitad, está doblada a la mitad. Y lo que vamos a hacer es ver la medida aquí arriba, donde está el doblez, ahí vamos a hacer una medida del largo de la falda, más la cintura. Fíjense bien, primero la doblamos y ya está doblada a la mitad. Luego vamos a trabajar aquí
desde la orilla hasta acá vamos a tomar una medida. De la orilla para acá. Aquí es donde está doblada la tela, ¿eh? Y del otro lado está abierta porque no está doblada. Aquí es donde está pegada, el doblez de la tela. Allí es donde tenemos que trabajar. Ahí vamos a medir el largo de la falda. Y dijimos que el largo de la falda eran 38 centímetros porque le voy a agregar los 14. Acuérdense. Mido los 38 de aquí. Hacia acá. Y aquí es donde mide 38. De aquí a aquí mide 38 centímetros. Ahí tenemos ya la marca. 38 centímetros de aquí a aquí. Si usted no le va a colocar el holán y va a hacer la de largo sin holán, entonces va a medir de aquí a aquí la medida de largo de la falda, si no va a colocar el holán. Si le va a colocar un holán, le resta, como les dije, la parte del holán y pone la medida de aquí a aquí que le sobró. En este caso son 38 más los 14 del holán van a ser 52. Entonces, de aquí a aquí, 38. Luego, ahí es donde vamos a medir la cintura. Fíjese bien, aquí tenemos que hacer un procedimiento matemático. La cintura le mide 58 centímetros. A la persona que le medí, la cintura le mide 58. Esa medida, 58, lo vamos a dividir entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque la falda va a ser doble ancho. O sea, es como si fuéramos a juntar dos círculos. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 12. La medida de la cintura entre 12. En este caso, 58 entre 12 nos da 4.8. Esa es la medida de la cintura. De aquí a aquí vamos a medir 4.8. Ahí ya tengo 4.8. Vuelvo a repetir. De aquí a aquí el largo de la falda. En este caso 38 centímetros. A partir de aquí para acá la cintura. Pero la medida que sale de dividir el tamaño de la cintura, en este caso a la niña le medía 58, entre 12. Siempre va a ser entre 12 cuando es doble ancho. Y a mí en esa división me salió 4.8. Por lo tanto, de aquí a aquí son 4.8. 38 y 4.8. Ese es el largo de tela que yo necesito. Aquí donde está la medida la vamos a volver a medir a la mitad. La vamos a doblar otra vez a la mitad. Así. Ahora observen. Aquí están las medidas. Aquí están. De aquí yo había medido de aquí 38 y luego los 4.8. Es donde yo hice el doblez a la mitad. Si se fijan, está doblado a la mitad. Quiere decir que yo al volver a doblar a la mitad son 4 partes, son 4 hojas. 1, 2, 3, 4. 4 hojas, son 4 piezas aquí. 1, 2, 3, 4. 4 piezas. Para que quede un poco más claro, les voy a mostrar con una hoja. Imaginemos que esta hoja es el pedazo de tela normal. Lo primero que hacemos es agarrar la tela y la doblamos a la mitad. Eso fue lo que hicimos con la tela. Primero doblamos a la mitad.
así. Luego trabajamos de aquí a aquí, donde está doblada la tela. De aquí a aquí fue donde trabajamos. Y de aquí a aquí nosotros medimos el largo de la falda. Que fueron 38 centímetros. De aquí a aquí, 38 centímetros. De la orilla de aquí a aquí. Luego volvimos a hacer otra marca. Lo de la cintura. Pero la cintura, dividimos el tamaño de la cintura, que eran 58, eran 58 entre 12. Dividimos la cintura entre 12 y nos salió a 4.8. Ese 4.8 fue lo que medimos aquí, 4.8. De aquí a aquí, 4.8. Eso hicimos con la tela. Primero doblamos la tela, 38 centímetros, 4.8. Cuando ya teníamos esas dos medidas, doblamos aquí, esta parte de aquí. Esta, hasta donde llegó la medida total, allí es donde doblamos a la mitad otra vez, así. Y que quedara derechito aquí. Así, y ya quedaban 4 piezas. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos la medida, que es esta. Lo coloqué así, lo volteé para poder medir. Esta es la cintura y los 38 hasta aquí. Espero que haya quedado claro para continuar. Ya que tengo esa medida de largo, de la cintura más el largo, ahora lo único que vamos a hacer es estos 4.8 de aquí, vamos a volver a medir 4.8 de aquí a aquí, en la esquina. Se fijan, ya está la primera medida, 4.8, que era la cintura. Pues para el otro lado también hacemos lo mismo, 4.8. Y nos vamos así, 4.8, en el siguiente. Nos vamos como girando desde la esquinita hasta acá, 4.8. Le giramos un poquito, 4.8. Giramos un poquito, 4.8. Los 4.8 deben ir desde la esquinita hasta acá, de aquí a aquí. Y si se fijan, pues se armó un cuarto de círculo. ¿Se fijan ahí? Eso es lo que hacemos. 4.8, que es la cintura. Y de aquí a aquí es el largo. Ahora, esa es la cintura, vamos a marcar el largo. Si ustedes se fijan, 38. Y voy a ir marcando todo alrededor 38. Así como lo hicimos aquí, vamos a hacerle acá, 38 de aquí. Si a ustedes se les hace más fácil, también pueden medir desde ahí hasta aquí y mide 42. Si se fijan, los 38, pero hasta la esquina mide 42. Entonces puede ir poniendo el 42 en la esquina, igual como lo hizo con esto. La colocamos acá, marcamos una rayita, volvemos a colocar 42. 42 porque hasta aquí son 38, acuérdense. $38, 42. Y ahí marcamos. Le vamos a girar otra vez, otro poquito. Marcamos. Le vamos a girar otro poquito. Marcamos. Le giramos otro poquito. Marcamos. Le giramos. Marcamos.
Y si ustedes se fijan, pues ya quedó igual que esta parte. Ahí lo único que hacemos pues es unir los puntos para que quede marcado el cuarto de círculo ahí. ¿Se fijan? Ahí ya tenemos el cuarto de círculo. Hay otra manera también fácil de hacer esto. Simplemente se le aplasta, se le pone un alfiler aquí, un alfilerillo, y lo único que hace es irle dando vueltas así. Si tiene aquí, si lo tiene en un espacio donde se puede enterrar un alfiler, en la cama o en un lugar, pues simplemente pone la medida, el 42 hasta donde estaba, le mete un alfilerillo, lo clava, y acá lo único que hace es ir girando, ir marcando y girando así, mire, ir girando, girando, voy girando, que no se me mueva, y voy marcando. Se fija, para hacer como si estuviera usando un compás. También esa es una manera fácil. Ya que tenemos esa medida, lo que hacemos es cortamos esa medida. Cortamos aquí donde está la cintura. Y cortamos acá donde está el largo de la falda. Si quiere, si usted con esto así a la pura medida, pues va a estar a la pura medida. Si usted quiere agregarle 1 centímetro a cada una de las medidas para que le salga un espacio, para que le quede un pedazo para coser, también lo puede hacer. Ahí ya corté esta pieza. Si ustedes observan, ya quedó así, de esa forma. Queda de esa forma. Y necesitamos cortar otra igual, pero ya para no medirla usamos esta de base. Fíjese cómo está. Si yo la extiendo aquí, fíjese cómo queda. Al extenderla queda como un abanico. ¿Se fijan? Aquí está la cintura. Si tú lo abres, va a quedar el círculo formado. Pero ahorita lo vamos a abrir ya al final para que no se me mueva y poder marcar mejor ahorita bien la siguiente pieza y no batallar. Entonces ya al final lo voy a abrir para que vean que queda un círculo. Entonces ahí, para que no se me mueva, ya quedó así. Voy a cortar otra pieza igual. Para cortar esa pieza igual necesitamos también volver a doblar otro pedazo de tela igual. Ahora sí, mire, tengo aquí otro pedazo de tela para hacer lo mismo. Vamos a doblar la tela a un pedazo. No necesita doblar toda la tela a la mitad. Con que usted haga lo siguiente, fíjese bien, ya que tiene esta pieza, no necesita doblarla toda la tela, porque a veces se desperdicia tela cuando volvemos a doblar y luego los cortes quedan ahí. Entonces aquí lo que hacemos es medir la distancia que hay. La distancia que hay de aquí, de la orilla de la tela, la extendemos la tela, la distancia que hay de aquí, a esta parte, aquí. La distancia que hay de aquí a aquí. Aquí está la cintura. Entonces, en escuadra, la distancia que hay. Luego, ya que tengo la distancia, voy a doblar esa tela. Eso es para no desperdiciar tela, porque a veces doblamos a la mitad y se desperdician muchos pedazos de tela. Nada más agarramos exactamente donde va a caber la pieza. Ahí doblamos esa parte, ahí, dejando un margen de 1 centímetro más o menos para no batallar y después que no nos quede bien.
Si se fijan, esta tela está chueca de aquí, por eso me quedó hacia allá. Entonces lo que vamos a hacer es enderezar esa tela para que me quede mejor. Ahora sí, ya que no necesita quedar exactamente porque ahorita vamos a poner la pieza. Esto nada más era para calcular cuánta medida íbamos a doblar. Luego, acuérdense, ya hice un doblez, un pedazo. Ahora vamos a volver a doblar para que salgan las 4 piezas. Pero ¿hasta dónde doblamos? Pues aquí es donde tenemos que volver a medir, a poner esta parte, esta pieza. Si se fijan, esa pieza cabe en este pedazo, ¿se fijan? Por lo tanto, ahora vamos a medir esta pieza. Hasta aquí es donde queda esa pieza. Con exactitud, hasta ahí queda, ahí va a caber. Esa línea es nada más para marcar hasta donde doblamos. Lo quito e igual doblo un poquito más para acá, para no batallar. Entonces, se fijan, ya tiene el doblez. Ahora voy a doblar para abajo o para allá. El caso es que el doblez esté aquí. Yo lo voy a doblar hacia abajo para que vean la marca. Fíjense, agarro aquí, así, y doblo. Doblo a la mitad y la volteo. Hay que acomodar la tela bien que no quede toda doblada porque después sale acá diferente. Ya tengo ese doblez. Si ustedes se fijan, tengo ya 4 piezas. 1, 2 y las 2 que están aquí abajo, 4. Y ya tengo ahí la marca. Lo único que hago ahora sí, poner la pieza exactamente en la escuadra. ¿Se fijan? Es cuadrada. Aquí la pongo y la cintura tiene que ir donde están el doblez. Si se fijan, donde están los 4, donde está el doblez. Porque si usted la pone acá, pues como está abierto, no va a quedar la pieza. Entonces la colocamos en esa parte donde está el doblez, donde doblaron ustedes. Ahí le marcamos la cintura. Y marcamos también todo alrededor. Marcamos la pieza. Luego la quitamos. Ya quedó marcada. Estas líneas son las que marqué ahorita para doblar. Entonces aquí tenemos esa marca y esa. Y es donde vamos nosotros a cortar para sacar la siguiente pieza. Aquí la tenemos que cortar exactamente en la línea para que queden igual las dos. Aquí no le puede dar más margen de 1 centímetro o algo así. A la primera pieza le puede dar margen para la costura de 1 centímetro si gusta. Luego cortamos aquí donde está la cintura. Ahí está. Y ya tenemos las 2 piezas. ¿Se fijan? Tenemos ya 2 piezas iguales. Ahora sí voy a abrir esta pieza. Si ustedes se fijan, cuando yo la abro, parece un abanico, ¿verdad? Pero al abrirla, porque eran 4 piezas, se tiene que formar esto, el círculo. El círculo. Por eso se llama doble circular, porque son 2 círculos. ¿Se fijan? 2 círculos. Son 2 círculos. Si usted quiere una falda de un solo círculo, pues la cintura la tenemos que cambiar, porque si usted se fija, allá decir, ay, pero ¿a poco va a caber en esa cintura la niña, verdad? No, porque eran 52 centímetros, perdón, sí eran 58 centímetros,
Pero si yo cuento esto más el otro círculo, porque van a estar pegados, ahí nos va a dar la cintura completa. Ahora, lo que hacemos aquí, si a usted le salieron las piezas cortas, o sea, en lugar de haberse formado el círculo, al abrirlo no estaba formado el círculo, estaban formados pedazos, digamos un pedazo así, quiere decir que usted la cintura la puso donde no estaba el doblez, donde no estaban las 4, la puso en otro, no puso la cintura, no midió la cintura donde están las 4, ahí no, la midió acá, y al cortar ahí pues le van a salir 2 piezas nada más, 2 pedacitos, una media luna y otra media luna, porque lo colocó en el otro lado. Ahora lo siguiente es esto, como vamos a unir esos 2 círculos, vamos a recortar solamente un lado, vamos a recortar aquí. Así. Y del otro también vamos a recortar igual. En un solo lado, no en los dos. Porque si usted corta en los dos, los va a volver a coser y pues de nada sirve que haya hecho todo el doblez. Cortamos aquí. En el mismo lado. Ahí está. Porque vamos a unir estas partes. Entonces ya tenemos cortado. Y lo que hacemos ahora es, fíjense bien, es abrir aquí. Es que al abrir esto de aquí, al abrir y tener el corte, la otra pieza la vamos a coser ahí. Aquí. Los 2 cortes que usted hizo, los va a coser ahí. Fíjese bien. Estos 2 cortes, este corte lo va a coser aquí, así, y el otro pedazo lo va a coser aquí, para juntar las 2 piezas. Espero que me haya explicado. Ahora para la pretina voy a agarrar un pedazo de tela que me sobró. El largo de la pretina o el largo del listón que va en la cintura para amarrar la falda es de 1,50 de largo. Esta tela es de 1,50 de largo. Entonces yo agarro, si su tela es más larga, pues le puede medir, ¿verdad? Que sean 1,50. Usted le mide. Si la tela es más larga, pues mide, ¿verdad? 1,50. 1,50. Pero como ya tengo el pedazo aquí, lo que voy a hacer es doblar a la mitad. Primero tenemos que doblar a la mitad. A la mitad ese pedazo de tela largo que tenemos. A la mitad, así. Y vuelvo a medir a la mitad. Eso de medir a la mitad o doblar a la mitad es para el momento de cortar, no batallar y sacar la tira más fácil. Ya tengo ahí a la mitad. Si quiero hacer otro doblez porque las tijeras están buenas para cortar, pues hacemos otro doblez porque vamos a cortar esa pieza. Y así, el punto es que esté doblado varias veces para poder tener un pedazo más pequeño. Y vamos a medir de ancho, la pretina van a ser 7 centímetros, 7,5. Pero vamos a agarrar una tira de 14, 15, le vamos a dar 1 centímetro de ancho. Le vamos a dar 1 centímetro para la costura. Entonces, va a ser 7 centímetros más 7, 14 y 1, 15. Medimos 15, 15, 15. Y ahí es la marca en esos 15.
¿Por qué tan ancha? Porque nosotros vamos a doblar a la mitad, porque la pretina es así. Y más el centímetro, pues ya si usted se la hace muy ancha le puede cortar. Y ahí es donde nosotros cortamos. Y al cortar así, pues ya tenemos la tira larga. Ya la tenemos larga, de unos 50 de largo. Y cuando vayamos a hacer la pretina, cuando la vayamos a coser, tenemos que coserla así. Y si ustedes observan, al coserla así doble, pues ya va a ser más angosta y va a agarrar unos centímetros y ya va a ser un poco menos. Entonces por eso es esa medida. Pero de largo van a ser unos 50. ¿Por qué? Porque va a dar la vuelta a toda la cintura y todavía tenemos que hacer un nudo, un moño aquí para poder amarrar. Entonces tiene que ser más larga que la cintura. Si se fijan, como 3 veces la cintura. La cintura medía 50 y algo. Este mide unos 50 y tantos. Quiere decir que es 3 veces la medida de la cintura, el largo de esta, porque va a abarcar la cintura más 50 para un lado y el otro para poder amarrar. Ya tenemos entonces las piezas. Tenemos esa y tenemos las piezas que necesitamos. Los 2 círculos cortados a la mitad y la pretina. Ahora necesitamos la tira que va abajo, el holán. El holán mide, dijimos, 14 centímetros. Vamos a hacer tiras de 14 centímetros. Y para hacer las tiras vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a doblar la tela que tengamos, que vamos a usar. Vamos a medirla a la mitad. Vamos a doblar a la mitad. Esta mide 2 metros de largo. Entonces a la mitad ya sería 1 y 1. Y volvemos a medir a la mitad para sacar las tiras. ¿Cuántas veces vamos a doblar a la mitad? Pues hasta que tengamos un pedazo, un espacio pequeño para poder cortar, como hicimos con la pretina. Nada más sí que que quede bien a la mitad. Y al momento de doblar otra vez a la mitad, que queden bien juntas de los dos lados, de aquí y de aquí queden juntas. Podemos hacerla de ese ancho. De ese ancho si queremos cortar ahí. Si decimos no, pues las tijeras son buenas, podemos hacer otro doblez. Y ahí tenemos ya todos los dobleces suficientes para cortar, y lo único que hacemos es medir lo ancho del holán, que dijimos que eran 14 centímetros. Pues le medimos 14 centímetros. Y luego otra vez 14 centímetros. Y así 14 y 14 para hacer la línea. Y ahí lo que hacemos pues es hacer la marca de la línea. Eso es lo ancho del holán. Y empezamos a cortar. Ahí tenemos una, y con esta misma tira marcamos la siguiente para ya no estar midiendo. Necesitamos varias tiras.
Fíjense bien. Para el holán de la falda, para este holán, necesitamos aproximadamente 4.5, 9 metros de largo, aproximadamente 9 metros de tira. Por lo tanto, aquí eran 2 metros, 4, 6, necesitamos otras. Van 6 y con estos otros 2 metros, porque acuérdense que mide de largo 2 metros. Ocho metros y necesitamos 1 metro más. Voy a cortar igual otra tira para que sean los 10. Necesitamos 9 aproximadamente, pero pues vamos a cortar. Entonces ahí tenemos ya 1, 2. Si acaso les queda un poquito así, ustedes utilicen esta para arriba de la falda y esto que vaya abajo. Y ya cuando hacen el borde, pues ya los hagan. 4, 6, 8, 10. 10 metros, porque ya les digo que cada tira mide 2 metros aproximadamente. 2 metros, entonces son 10 metros, más o menos necesitamos 9 metros de tira, 9 metros de largo. Lo que vamos a hacer es unir estas piezas. A continuación, para empezar a hacer la costura, vamos a empezar a unir estas piezas. Estas tiras las vamos a empezar a unir, siempre tratando de unir la parte que está más cortadita, más en línea. Esa la vamos a unir. Entonces lo que vamos a hacer es unir estas piezas, simplemente coserlas así, que queden parejitas, que quede una tira bien parejita. Cuando vuelva a coser la otra, que esta misma que va así, puede ser si una de las dos queda más larga, bueno, siempre que ese que es el que quede más largo. Si están cortadas a la medida, bueno, pues no hay ningún problema, pero a veces cortamos un poquito más larga una, entonces siempre cuando vamos a juntar, si queda una más larga, entonces vamos a tratar de que todas las que unamos empiece desde el mismo lado para que toda la tira de un solo lado esté bien cosidita y sea la que vaya arriba del holán. Entonces lo que hacemos ahorita es coser, unirlas y todo alrededor le vamos a dar una costura de zigzag. Todo alrededor le vamos a hacer una costura de zigzag, todo alrededor de los dos lados de este tipo. Así le vamos a como hilvanar, coser para que no se deshile. ¿Se fijan? Esta costura se la tenemos que hacer, se llama zigzag o hilvanar. Si tiene una de esas de hilvanar, pues más fácil, pero como yo no tengo, yo le doy zigzag y lo voy cosiendo. Eso es lo que vamos a hacer con todas estas tiras. Primero las unimos y le damos un zigzag. Para hacer el zigzag y que quede bien, lo que podemos hacer es, al momento de coser, de hacer la costura, lo que podemos hacer es meter esta costura a la orilla de la falda o la orilla de lo que vayamos a hacer dentro de esa pestañita e ir cosiendo de esa forma. ¿Se fijan? A ver si alcanzan a ver. Meterla así, pero nada más una parte, y al ir cosiendo la va doblando. ¿Se fijan? Es como meterla aquí
una pequeña parte de la orilla, pero es pequeña, la agarramos de esta forma y vamos cosiendo. No mucho, sino es una pequeña parte, nada más es cualquier cosita. Vamos cosiendo. Así. Y de esa forma, del otro lado, queda la costura como un doblez, queda el zigzag como si fuera un doblez, lo va agarrando y va doblando la tela y aparte va evitando que se deshile. Entonces de esa forma hacemos el zigzag en cualquiera en cualquiera de las áreas donde vamos a hacer zigzag para que no se descosa. Podemos hacer esta técnica de doblar, de meter esa tirita por ahí e ir cosiendo y va saliendo del otro lado doblado y se va cosiendo automáticamente. Claro, obviamente aquí tienes que llevar la misma cantidad y con la otra mano agarrar acá y con esta mano aquí e ir proponiendo que se vaya metiendo bien. Esa es una técnica para que quede mejor el zigzag en la falda, en las blusas y en cualquier cosa. Podemos hacer es, para hacer esto que les dije que íbamos a hacer, ya uní todas las tiras. Ahora estoy haciendo el zigzag en la orilla. Para hacerlo lo que podemos hacer es meter un poquito la tela aquí y coser en zigzag, pero que la tela vaya metida en medio de aquí, en medio, poquito, si ustedes se fijan, y de esa manera va doblando. No sé si se alcanza a percibir, pero es meter un poquito la tela en medio de la patita. ¿Se fijan? Ahí está como un poquito metida en medio. Y el zigzag lo que hace es hacer como si fuera un pequeño bies o doblez. Y ahí ya terminé de coser todo aquí y todo alrededor. Toda. Tenemos toda la tira, si se fijan, por todo alrededor, los 9-10 metros, todo alrededor hice eso, toda esa costura, todo alrededor de los dos lados. Todo. Y uní obviamente las piezas, se fijan, ahí están unidas. Y al unirlas también les hice un zigzag para que no se deshilen. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el plisado. Siempre que esto quede, que la costura donde unimos las dos piezas quede para abajo para empezar a coser el plisado, así, no así, sino así. Nos vamos de esa forma para poder encontrar que no quede torcida. Ahora sí, aquí empezamos. Para el plisado lo que hacemos es tomar la medida de aquí a aquí. En algunos plisados la tomo hasta aquí, hasta donde está esta parte. Pero en otros, de aquí a aquí. En este caso lo voy a hacer más ancho para ahorrar un poquito más de tela. Lo que hacemos es simplemente esto, lo doblamos así. Ese es el plisado. ¿Se fijan? Es simplemente un doblez así, para empezar. Y lo vamos a coser dejando más o menos un dedo de ancho. ¿Se fijan? Que salga poquito de aquí.
que salga un poquito. Y ahí empezamos a coser. Se fija, tiene que ir saliendo de la patita doble aquí. Cuando llega aquí lo cose, cuando ya lo cosió, hace el doblez aquí. Lo toma de esta forma, agarra un pequeño plisado y lo dobla de esa forma. Si usted se la hace muy separado, pues lo hace un poquito más para allá. Sigue cosiendo. Cuando llega el plisado, otra vez toma esta parte de aquí y lo dobla. Así. Llega el plisado, otra vez toma aquí en la misma esquina, hace este doblez, si se fija, y lo dobla hacia acá. Llega otra vez ahí y otra vez. Es el mismo procedimiento durante todo el espacio, durante toda la tira. Se fija, es simplemente como un dedito, es poquito. Doblamos. Llegamos a donde mismo y otra vez. Haciéndole zoom a ver si así se ve. ¿Se fijan? Ya llegamos ahí. Ahora lo que hacemos es este doblez de aquí. Simplemente hacemos con un doblez en la pura esquina. Agarramos una pequeña parte. Así. Y doblamos hacia allá. Así. Llegamos otra vez a donde mismo y así nos vamos a ir cosiéndola todo alrededor, volvemos a doblar, llegamos, doblamos, doblamos y así nos vamos. Tenemos que, cuando doblemos, que quede derechita la tela, que quede derechita la línea y que vaya dejando este espacio, más o menos esto después de la costura, para que quede bien el holán. Y así nos vamos a ir. Si usted se fija, ahí va quedando el plisado. Y así se va cosiendo todo. Vamos a continuar entonces, vamos a continuar con la falda ahora, después de haber hecho la tira del holán, vamos a unir estas piezas.
Voy a mostrar cómo y luego lo voy a llevar a la costura. Ustedes observan, tenemos este medio círculo y tenemos el otro medio círculo, los dos medios círculos que habíamos cortado. Vamos a unir así, que quede el círculo en el centro, y lo que vamos a unir son estas partes, las dos partes que cortamos, una parte que cortamos con un círculo y luego la otra parte con el mismo círculo. La idea es que se junten y en el centro quede la faldita o la cintura y se haga un círculo grande. Lo voy a unir ya en la máquina y ya se los muestro. Entonces vamos a unir esta parte que cortamos con la otra parte que cortamos. Lo vamos a unir así, lo vamos a coser, y la otra parte también. ¿De dónde? Desde aquí, desde el centro, que quede la cintura, y esto es lo de abajo de largo. Vamos a coser eso. Y también voy a coser esta tira. La tira que dijimos que iba a ir en la cintura, que es para amarrar, si se acuerdan. Entonces esta tira la vamos a unir. ¿De qué manera? Vamos a doblar a mitad y vamos a coser, vamos a pasar una costura todo hasta allá y luego vamos a voltear esta pieza. Lo voy a coser y luego se los muestro. Ahora a continuación ya uní las dos partes. Miren, aquí en esta pieza yo la uní y le hice un zigzag para que no se descosa. Del otro lado también lo uní. Si se fijan, ya está unida la faldita, ya está unida, las dos piezas están unidas de esta y de este lado. Aquí están unidas las dos piezas. Aquí cosí y aquí cosí. Al momento de yo abrir, aquí es donde queda la cintura. Aquí. Y va a quedar de este vuelo. Entonces, lo que también no les dije ahorita es que en uno de los lados vamos a dejar una abertura de unos 4 dedos. Aproximadamente, no es necesario que sean exactamente esos, pero son 8 centímetros de apertura. O sea, de un lado sí los unimos todos. De un lado sí cosemos todo. De un lado sí lo unimos de un lado a otro. Pero en el otro lado dejamos una abertura de 7 centímetros y empezamos ahí a coser hacia abajo. Esa abertura es para que a la niña le entre la falda para que la cintura se haga más grande al momento de ponérsela. Entonces aquí está la abertura. Luego, si ustedes observan, le hice una costura, un pequeño bies, de esta forma. Con el pedacito que sobraba, pues lo doblé hacia adentro para coser de esta forma. ¿Para qué? Para que no quede aquí y no se descosa. Es la misma cantidad que quedó de costura aquí, es lo que le hice aquí de doblez. Automáticamente se dobla y le coso después aquí para que no se descosa. Le coso ahí y así va a quedar en un lado. A ver, una pequeña abertura de unos 7 centímetros que es donde se va a amarrar. Y aquí tengo la tira de unos 50 centímetros que es la que les dije que iba a coser doblando, y ya la volteé. ¿Se fijan? Ya está volteada, ya está cosida y ya está volteada. De un lado sí lo dejé cerrado, y del otro lado no. ¿Por qué? Porque a la hora de coser, de unirlo, pues acá es donde le vamos a unir. Entonces ya está volteado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta
tenemos la falda ya unida. Esta tira la vamos a coser alrededor de todo aquí. ¿De qué manera? Bueno, la voy a abrir para que se vea, porque aquí no está abierta. La voy a abrir. Para que así ya puedan apreciar el tamaño de la cintura. ¿Se fijan? Ahora sí, está abierta. ¿Y por qué no se extiende? Pues porque son dos círculos que están unidos. Lo que vamos a hacer es unir esta pieza todo alrededor. ¿De dónde vamos a empezar a coser? De aquí donde está la abertura, de aquí para allá o de aquí para acá, como ustedes gusten, pero no en la orilla. Fíjese bien, vamos a tomar la mitad de aquí y vamos a doblar a la mitad la tira. Vamos a coser, fíjese bien, voy a doblar la mitad y le voy a marcar doblo a la mitad, doblo a la mitad. ¿Dónde es la mitad? Aquí. Doblé a la mitad, entonces la mitad es aquí. Esta es la mitad de la tira, aquí. Marcamos aquí. Esa es la mitad. Aquí es la mitad de la tira. Vamos a agarrarlo y vamos a colocar bien la tira, que la tira tenga la costura bien puesta aquí en la pura mitad. Bien dobladito aquí, donde está la costura. Así, ¿se fijan? Acomodarlo bien. Si gustan, también lo que pueden hacer es plancharla para que quede derechita y no les quede chueca o torcida, porque vamos a ir cosiendo aquí donde hicimos la costura. Eso es lo que vamos a ir uniendo. Esta es la mitad. Esa mitad la vamos a empezar en el otro extremo, no del lado donde está la abertura, sino en la otra costura de este lado. Aquí es donde vamos a colocar la mitad, y le vamos a ir dando vuelta, midiendo todo alrededor hasta llegar ahí. Miren, lo que podemos hacer es ponerle podemos poner seguritos para saber hasta dónde llega. Vamos a asegurar aquí. Ahí aseguramos. Y vamos a ir colocando todo alrededor la tira. Que quede la costura bien. Aseguramos. Volvemos a tomar. Aseguramos. Pero ojo, fíjense bien que aquí me estoy equivocando, porque no me fijé. Fíjense bien que me estoy equivocando. La estoy tomando así. A la hora de coser, esta costura va a quedar para acá. Y este es el revés, esto es lo de adentro. Entonces después la costura me va a quedar hacia afuera. ¿Sí me explico? Ahí me va a quedar la costura, pero para afuera me va a quedar la otra. Entonces, para que me quede bien, esos errores los comete uno muy seguido si no se fija. Para que me quede bien tengo que hacer esto, pero del lado derecho. O sea, aquí lo estaba haciendo con esto hacia arriba y ahí estaba agarrándole. Me iba a quedar chueco, me iba a quedar al revés. Tengo que voltear la tela y es bueno, lo dejé así, con ese error. No fue intencional, me equivoqué, pero lo dejé así, no lo edité. ¿Para qué? Para que se den cuenta que a veces
eso lo hacemos y si nos fijamos y lo llevamos a la costura, va a quedar al revés. Entonces vamos a colocar la falda hacia abajo el revés y hacia arriba el frente. Se fijan, la costura quedó para abajo. Y ahora sí, al momento de coser ahí esa pieza, la costura va a quedar exactamente hacia atrás. Si se fijan, empezamos otra vez a colocar en la mitad. Ahí está, a la mitad. Y si ustedes lo voltearan así, cuando esté cosido, se fijan, va a quedar bien. Entonces aquí hacemos lo mismo, lo que les dije. Nos vamos a ir poniendo los alfilerillos y poniendo la costura bien. Todo alrededor. Nos vamos a ir todo alrededor. Todo alrededor hasta llegar ahí. Le voy dando. Siempre fijándote que esta costura quede derechita, que esto quede derechito. Hasta ahí. ¿Hasta dónde? Hasta donde está la abertura. Hasta ahí. De la mitad a donde está la abertura. No necesito enganchar toda la otra mitad. No, porque voy a empezar a coser aquí. Voy a empezar a coser, a hacer la costura. Me voy y aquí nada más ya, como ya está la medida, pues nada más le voy siguiendo cosiendo hasta llegar aquí. Quiere decir que lo voy a coser todo, hasta llegar hasta aquí. Así. Voy a empezar a coser aquí. Vuelvo a repetir, ¿por qué no le pongo seguros acá? Pues para no perder el tiempo, porque con la pura mitad, ya al momento de coser aquí, yo lo que quería agarrar la mitad de aquí a aquí, para que me sobrara lo mismo que allá. Como es el mismo tamaño, empiezo a coser aquí, me lo llevo, ya que llegue aquí, pues le voy dando y le voy cosiendo y me va a llegar hasta aquí. Me va a llegar aquí sin necesidad de poner los alfilerillos. Lo voy a hacer y luego se los muestro. Pero antes de coser, fíjese bien, va a empezar a coser aquí. Pero yo le recomiendo que empiece a coser desde acá. Fíjese por qué. Como vamos a... Le puse aquí el alfilerillo y aquí va a empezar a coser hasta darle vuelta. Pero después esto va a quedar, la costura y acá va a quedar diferente. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a coser desde aquí es donde iba a empezar, me voy a ir hasta acá, y aquí voy a empezar a darle la costura, así, todo aquí, que quede derechita esta, voy a ir cosiendo, todo así, voy a ir cosiendo, que quede, como les vuelvo a repetir, derechito, voy a ir cosiendo, y luego ya voy a llegar a donde iba a empezar y le continúo cosiendo hasta llegar a este lado. Y al llegar a este lado, como va a estar aquí esto cosido, al llegar a este lado le voy a seguir cosiendo igual como acá para darle para cerrar esto y que no se me haga bola. Al llegar aquí le voy a seguir cosiendo. Le sigo cosiendo en la tira que sobra. Y ya al final aquí, cuando llegue aquí, cierro
Aquí meto esta costura para adentro, así. Lo meto, doy y aquí ya le doy la costura final. ¿Sí me explico? Espero y me haya explicado. Empiezo aquí, ya está pegado lo que pegué, empiezo a coser aquí. Le doy todo aquí, pero obviamente que quede así. Le doy todo aquí, le sigo donde lo grapé, donde lo puse, le doy vuelta, le doy vuelta, le doy vuelta todo alrededor de la cintura, hasta llegar a la abertura. Imaginemos que llegamos ahí, que ya cosimos todo, y le voy a continuar cosiendo aquí, todo aquí, todo aquí, todo aquí, todo hasta llegar aquí. Antes de llegar aquí, metemos esto para adentro, como si fuera una bolsita hacia adentro, así. Y terminamos de coser para que quede cerrado. Lo hago y luego se los muestro. Ya le agregué la parte de la pretina o la parte que se va a amarrar en la cintura. Ya le agregué esa parte y quedó así. Si se fijan, quedó de esta forma. Así, de este lado no se ve la costura. De este lado fue donde le cosí. Acuérdense, empecé a coserle de un lado, pero empecé exactamente de la orilla para llevarme toda la costura, todo alrededor de la cintura. Llegué aquí, continué cosiéndolo hasta terminar aquí. Después de eso le hice un zigzag de aquí para acá. Todo esto hice un zigzag todo adentro de esta costura con la idea de que no se descosa. Aquí es donde llegan las dos tiritas, si se fijan, es donde se va a amarrar el moñito para cerrar la cintura al nivel o al tamaño de lo que la queríamos la falda. Y así es como queda. Aquí es donde se amarra, se hace el moñito que se debe de hacer. Y así es como queda, si se fijan, ahí quedó. Ya quedó aquí la falda. Ya quedó aquí el moñito donde se va a amarrar, donde se amarra. Y queda de esta manera. ¿Se fijan? Queda de esta manera. Ahora, también ahí lo que hice fue, todo aquí abajo le hice un zigzag. Le hice un zigzag. Todo alrededor le hice un zigzag para que no se descosa. Le hice un zigzag. ¿Qué es lo que sigue? Cuando vamos a hacer una falda que no tiene holán, pues ahí es donde se termina ya, ¿no? Así. Si acaso queda muy ancha, se le pueden hacer unos plisados para que le ajuste a la niña. Si le queda un poquito ancha, pues nada más se ajusta. Al momento de amarrar acá también se puede ajustar, pero no tanto. Entonces así es como queda. Ahora lo que sigue es ponerle el holán. Le vamos a poner el holán. Todo abajo. Dijimos que necesitamos como 9 metros de tela, pero al momento de hacer el plisado, pues obviamente queda menos el tamaño. Para que usted sepa cuánto necesita más o menos, pues es medir todo alrededor de la orilla de la falda, todo alrededor, todo. Y a esa medida agregarle una tercera parte más. Por ejemplo, si mide, no sé, si mide 6 metros, pues le agregamos unos 3 metros más.
6, 7, 8, 9 metros para toda la orilla. Yo para esta falda necesité 9 metros de tela y al momento de doblarlo, pues obvio quedó menos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar esta parte. Vamos a empezar desde la costura. Cualquiera de las dos costuras. ¿Cómo se va a coser? Se va a coser de la siguiente manera. Le vamos a ir agregando, fíjese bien, vamos a ir cosiendo de tal forma que la costura, como aquí está el derecho, se fijan, aquí está el derecho, la costura está para abajo. Todo aquí en la orilla la vamos a agregar el holán. Vamos a empezar a coser así. Lo vamos a agregar encima de aquí. ¿Se fijan? Más o menos, no en la orillita, que la costura esta, la del doblez o la de la tira del holán, esta costura quede cosida más o menos 1 centímetro arriba, no en la pura orilla porque se descose. O sea, se fijan, lo agregamos y que la costura quede más arriba de aquí. Y ahí es donde vamos a empezar a coser entre la costura aquí. Y vamos a ir fijándonos cuando vayamos cosiendo que vaya quedando arriba de aquí. Tenemos que ir tocando y checando que quede más o menos a la misma distancia por arriba, de esa forma. También tiene que tener cuidado que la costura, la unión de estas no quede así, porque si queda se va a ver esta costura. Tiene que fijarse que al momento de coser esa costura quede para abajo porque aquí está el derecho y el revés hacia abajo. Entonces eso tiene que fijarse, porque a veces no se fijan y empiezan a coser. Ya cuando llegan acá se fijan que lo cosí al revés y tiene que descoser. Entonces antes de empezar checamos para que quede bien. Entonces lo vamos a coser a un dedo más o menos o 1 centímetro. Ahí es donde agregamos el holán y lo vamos a ir cosiendo aquí. Espero ya haya quedado claro. Aquí es donde vamos a coser, no en otra costura, en la misma costura, y esa costura va a quedar como aquí, a un dedito arriba, y así nos vamos a ir, todo así, porque se va a ver de frente así. Lo voy a coser y luego ya se los muestro. Entonces, como les indicaba, vamos a ir cosiendo más o menos, fíjense cuánto le dejo. Así, la costura es esta, aquí es donde vamos a ir cosiendo arriba. Entonces, al momento de coser, fíjense la distancia que hay. La distancia que hay aquí. ¿Se fijan la distancia? Esa es la distancia que le voy a dejar. Y aquí voy a dejar, antes de empezar, voy a empezar a coser aquí. Aquí. Voy a dejar esta parte descosida para cuando llegue la tira a aquel lado las voy a unir. Y de esa forma sea más fácil. Entonces voy a empezar aquí. Y voy a coser de esa forma. Entonces es irte fijando que vas cosiendo todo alrededor como una distancia de 1 centímetro aquí. ¿Estás? Todo aquí voy a ir cosiendo. Voy a ir agregando la tira todo alrededor. Aquí ya llegué, cosí todo alrededor y aquí es donde voy a terminar. Aquí es donde empecé. Lo que voy a hacer es, al terminar aquí, ya corté aquí lo que me sobraba. Entonces al terminar yo lo voy a coser aquí. Directamente ahí. Pero antes de terminar yo aquí le voy a hacer un doblez hacia adentro. Así. Así.
el doblez va a ser hacia adentro. O sea, en lugar de coser así, que quede ahí la tira, yo le voy a doblar hacia adentro, así. ¿Me explico? Así, y luego paso la costura hacia aquí. Y hago un remate. Así, esto quedó descosido, pero como está el doblez, les dije hacia adentro, aquí lo vamos a coser. Y ya le unimos la costura. ¿Se fijan? Está por encima y queda este holancito así, porque vamos a ir cosiendo ahí. Queda el holancito así y por dentro, fíjense todo lo que le agarré un pedacito nada más en la orilla, es donde fui cosiendo. Y así es como queda. Entonces, y de esa manera es como queda la falda.